Hola a todos, os doy nuevamente la bienvenida a un nuevo tema del bloque 2 de Fisiología Sanguínea, concretamente el tema 9, donde vamos a ver la fisiología de los glóbulos blancos y un poco de la inmunidad. Bueno, volviendo a la gráfica que ya conocemos de sobra, vemos que los leucocitos son esta parte de aquí, ¿vale? Van a ocupar menos de un 1% de los elementos formes de la sangre. Van a ser las células encargadas de defender a nuestro organismo frente a patógenos y se dividen en dos tipos celulares. Por un lado están los leucocitos, que son genéricamente células blancas o glóbulos blancos, y dependiendo de si tienen gránulos o no en su citoplasma, se van a dividir en granulares o agranulares. Los agranulares van a ser los linfocitos y los monocitos, mientras que los granulares van a ser neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Bien, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad es la resistencia frente a las agresiones que se ocasionan por fuera de nuestro organismo y que podrían causarnos una enfermedad. Para eso tenemos unos tipos celulares que se dedican a hacer un check-in continuo de las células que circulan por el torrente circulatorio. Cuando se encuentra una célula propia del organismo, pues no le darán nada. Pero si encuentran una célula en la que reconocen un antígeno de superficie como extraño al organismo, directamente la atacarán, ¿vale? La identificarán como una amenaza y procederán a su destrucción. Hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata o la inmunidad adquirida. ¿Qué es la inmunidad innata? Pues la inmunidad innata no es específica, es un tipo de mecanismos de defensa externos e internos que constituyen la primera línea frente a una invasión de un patógeno potencial. Bien, pues en cuanto al sistema de defensa externo, por un lado tenemos barreras físicas y barreras químicas. Por las barreras físicas, pues es la piel. Por ejemplo, la piel es la primera barrera con la que se encuentran los organismos que quieren entrar en nuestro cuerpo. Por otro lado tenemos la tos y los estornudos, que eliminan de las vías respiratorias patógenos e irritantes. Las lágrimas y la orina expulsan los microorganismos por un mecanismo de arrastre. Y luego, por otro lado, tenemos en las mucosas, que se llaman así, secreciones de moco donde se quedan atrapados microorganismos que pueden ser posteriormente eliminados pues, por arrastre o por la tos y estornudos. Por otro lado, tenemos barreras químicas, que son que de forma natural el cuerpo genera unos medios poco propicios para el crecimiento de los microorganismos, ¿vale? Además, hay determinadas secreciones como la saliva, las lágrimas o la leche materna que tienen agentes antibacterianos, o por ejemplo el ácido gástrico que destruye los patógenos que ingerimos. Y luego tenemos un sistema, estamos hablando, insisto, de inmunidad innata, ¿vale? No es específica, un sistema de defensa interno, como por ejemplo es el complemento, que son proteínas que van circulando por el torrente circulatorio y que en respuesta a determinadas activaciones induce la destrucción de determinadas células pues de varias formas, ¿vale? Induciendo su apoptosis, fomentando su predisposición a ser fagocitados o directamente creando lo que se llama el complejo de ataque de membrana, que son generando poros en las bacterias que hacen que pierda la homeostasis celular y la bacteria se destruya. Bien, también tenemos este tipo de células que se llaman natural killers, que son células que van viajando por el organismo y que inducen apoptosis de las células que no identifican como propias, ¿vale? No tiene más. Bueno, por último tenemos el sistema de fagocitación. La fagocitación básicamente consiste en la inclusión en el citoplasma celular de un determinado microbio, microorganismo, que es reconocido como ajeno, entonces es fagocitado, se incluye en una vesícula donde los lisosomas que hay en el citoplasma van a liberar unas enzimas digestivas sobre ese microbio, lo van a destruir y finalmente lo van a expulsar, ¿vale? Dentro de los fagocitos tenemos, por ejemplo, los monocitos, ¿vale? Los monocitos se desarrollan en la médula ósea y maduran en sangre. Tienen un núcleo grande, liso, lobulado y que su mecanismo de destrucción de patógenos es mediante la fagocitación. Hay dos grupos funcionales, los circulantes que van por la sangre o los marginales, que son la mayoría, que están en determinados tejidos como por ejemplo el bazo. La mayoría de los monocitos, cuando se dirigen a los tejidos de los órganos, se transforman en macrófagos, ¿vale? Que su función es la misma, ¿vale? Es fagocítica. Vigilan fundamentalmente las áreas del cuerpo que están expuestas al medio externo y son los principales responsables de la formación de la pus. Actúan pues, como basureros, como células presentadoras de antígeno o células asesinas dependiendo de las señales que les lleguen, ¿vale?
Los neutrófilos se encuentran en sangre y son el grupo más numeroso de los fagocitos, ¿vale? Los neutrófilos se elevan característicamente en las enfermedades infecciosas bacterianas. En cuanto a la inmunidad adquirida, hemos visto la inmunidad innata, vamos a la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es también una capacidad de defensa, pero la diferencia es que no es innata, quiero decir que no que da igual el contacto que hemos tenido previamente o no con el microorganismo, que lo vamos a atacar por considerarlo ajeno. Es un tipo de inmunidad que se desarrolla cuando ya hay un contacto previo con un antígeno, ¿vale? Con un microorganismo. Ahora lo vamos a ver. Hay dos tipos. Está la inmunidad celular, mediada por linfocitos T, y la inmunidad humoral o líquida, ¿vale? Mediado por los linfocitos B y las inmunoglobulinas. Bueno, pero ¿qué son los antígenos? Bueno, los antígenos son proteínas estructurales de las células, ¿vale? Esas proteínas son capaces de ser detectadas por nuestro sistema inmune y permite calificar o clasificar a la célula como propia o como ajena, ¿vale? De tal forma que un microorganismo que llegue a nuestro organismo será identificado por medio de sus antígenos como una potencial amenaza al cuerpo y se inducirá su destrucción inmune. Bien, ¿qué son las células presentadoras de antígeno? Habitualmente las células presentadoras de antígeno son monocitos macrófagos, neutrófilos u otras células B, ¿vale? Lo que hacen es destruyen al antígeno y lo presentan a los linfocitos T, los linfocitos T CD8 o linfocitos T CD4. Bueno, vamos a ver ahora las células T CD4. Estamos hablando dentro de la inmunidad celular, mediada por las células T, ¿vale? Las células T CD4 se van a llamar también linfocitos T o helper, ¿vale? O sea, su función no va a ser directamente la destrucción de la célula, del microorganismo objetivo, sino que va a ser más bien de una respuesta moduladora de la infección inmune. Activarán otro tipo de células, mejorarán capacidades de otras y regularán tanto los procesos inflamatorios como inmunes, ¿vale? Por otro lado, tenemos la activación de los linfocitos T citotóxicos, las células T CD8 positiva, que estas sí que van a inducir la destrucción de la célula, ¿vale? O sea, dentro de la inmunidad celular tenemos los linfocitos T CD4 o helper y los linfocitos T CD8 o, digamos, de lisis celular, citotóxicos. Luego tenemos por otro lado la inmunidad humoral, ¿vale? Inmunidad líquida mediada por las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las estructuras proteicas que van a reconocer por los sitios de unión con el antígeno, antígenos que van a identificar como extraños al organismo, ¿vale? Y van a inducir una respuesta inmune mediada por ellas. ¿Cuántas inmunoglobulinas hay? Pues hay 5 tipos. Está la IgG, que es el 80% de las inmunoglobulinas, y son las únicas que atraviesan la placenta, son las inmunoglobulinas de memoria. La IgM, nos vamos al final, es la primera que se produce, ¿vale? Hasta que es sustituida por la IgG, ¿vale? La IgA se encuentra en mucosas y secreciones. La IgD son aquellos que están en aquellos linfocitos que no se han expuesto a los antígenos, y la IgE que está relacionada con los procesos alérgicos y con los parásitos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que van a hacer las inmunoglobulinas? Por un lado van a producir una acción directa lesiva sobre la célula o una activación mediada por el complemento. En cualquier caso van a inducir la destrucción del microorganismo objetivo. Bueno, ¿y cómo se maduran los linfocitos? Bueno, los linfocitos T viene de timo, se maduran en el timo, ¿vale? Básicamente lo que va a pasar en el timo es que van a ir perdiendo determinados receptores hasta que se van a diferenciar en las líneas celulares CD4 y CD8. ¿Qué va a pasar durante la maduración? Durante la maduración lo que van a adquirir es la inmunocompetencia necesaria para actuar. Por un lado, van a ser capaces de inmunotolerar a nuestros propios antígenos, que no tendría sentido que saliera un anticuerpo que reconociera como ajeno estructuras propias del organismo, porque produciría lo que se llaman las enfermedades autoinmunes, ¿vale? O sea, la primera característica es que van a salir dos tipos, CD4 y CD8, y además van a ser inmunotolerantes, van a perder por aquí la autoinmunidad, para que cuando salgan al torrente circulatorio no nos ataquen a nosotros mismos.
Por otro lado, los linfocitos B van a sufrir dos procesos, uno independiente de antígeno y otro dependiente de antígeno. La fase independiente de antígeno va a ser similar a la de los linfocitos T, ¿vale? Van a ir perdiendo determinados receptores de membrana y se van a seleccionar las cepas que no reaccionen contra nuestros propios organismos, ¿vale? Una vez salen al torrente circulatorio, pueden pasar dos situaciones, que se encuentre o que no se encuentre con un antígeno. Si no se encuentra con un antígeno específico, ese linfocito B se destruye antes de un mes. Pero si entra en contacto con su antígeno específico, se convierte en un linfocito B activado, ¿vale? Que se diferencia en dos subclades. Células plasmáticas que secretan anticuerpos para destruir el microorganismo o células B cebadas de memoria, que son las que van a, digamos, vamos a tener en la recámara, por así decirlo, para que cuando haya un nuevo contacto con ese antígeno se produzcan más rápido anticuerpos y se destruyan antes esas células. Es lo que se llama una inmunidad adquirida humoral. Y ya está, ¿vale? Entender cómo funciona el sistema macrofágico, los linfocitos T y B, y la maduración me interesa fundamentalmente la maduración de los linfocitos B.